La familia Máscaras es una de las dinastías más importantes de la lucha libre mexicana. Mil Máscaras y Dos Caras fueron dos de los luchadores más grandes de su época. Dos Caras fue una de las caras principales de la UWA junto al Príncipe Maya Canet, y Mil Máscaras se encargó de llevar la lucha libre al extranjero, convirtiéndose en un ídolo en Japón y siendo el primer enmascarado que luchó en la arena más famosa del mundo, el Madison Square Garden. La grandeza de esta dinastía necesitaba a alguien que llevara a sus espaldas su gran legado, y ese mismo lo cargó Dos Caras Jr., o también conocido como el patrón Alberto del Río. Alberto entrenó desde joven lucha greco-romana, y posteriormente se adentraría a la lucha libre haciendo su debut profesional en la AAA con el nombre de Dos Caras Jr. Desde el año 2000 hasta el 2004 haría apariciones tanto en México como en Japón, teniendo combates de MMA en dicho país. En una de esas peleas se enfrentaría ante Kengo Watanabe, ganando el combate durante el primer asalto tras romperle el brazo con un suplex. Pelearía en Pride contra Mirko Krop en el 2006 en la empresa Pride Fighting Championship. En el 2005 firmaría con el Consejo Mundial de Lucha Libre, participando en la Copa Junior, pero siendo derrotado por Dr. Wagner. Después de esto, Dos Caras Jr. elevaría su posición en la cartelera, siendo uno de los prospectos a futuro en la Arena México. En el año 2007 retaría Universo 2000 por el Campeonato Mundial de Peso Completo del Consejo, ganándolo en julio del mismo año y siendo este su primer campeonato mundial en su carrera. Dos Caras Jr. mantuvo el campeonato durante 533 días, tiempo en el que mostró signos de rudeza y se convertiría en uno de los rudos más importantes de la Arena México. Posteriormente, en el año 2009, perdería el campeonato ante el Último Guerrero, partiendo así hacia WWE. Alberto cuenta que durante su pelea contra Mirko Krop en Pride, John Laurinaitis, antiguo embajador de talento de WWE, lo vería combatir y se preguntaría por qué usaba máscara, descubriendo que es hijo del legendario Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras. Laurinaitis presentaría el proyecto a Vince McMahon como la próxima cara latina de WWE después de Rey Mysterio. En junio del 2009, Dos Caras Jr. llegaría al territorio de desarrollo Florida Championship Wrestling, cambiando su nombre a Dos y El Dorado. Alberto se mantuvo enmascarado hasta que tuvo una conversación con directivos de WWE y con el propio Dos Caras. Finalmente decidió despojarse de su máscara y cambió su nombre a Alberto Banderas. Debido a esta decisión, los aficionados que seguían su carrera mostraron su inconformidad ante la decisión de quitarse la máscara. Pero aún así, Alberto fue firme con su elección, cambiando completamente su carrera. Finalmente llegaría a SmackDown el 20 de agosto enfrentando a Rey Mysterio, derrotándolo esa misma noche. Durante varios meses, Alberto del Río rivalizaría con el enmascarado y llegarían al evento TLC del 2010, enfrentando a Edge y Kane en una lucha de escaleras, mesas y sillas por el Campeonato Mundial Pesado, perdiendo este encuentro. En el año 2011, WWE haría el Royal Rumble más grande de la historia con 40 participantes, en donde Alberto participó en la batalla real y la ganaría tras eliminar a Santino Marella. Del Río retaría a Edge por el Campeonato Mundial Pesado para WrestleMania 27, perdiendo su lucha titular. Después de esto tendría otra lucha por el mismo campeonato, ahora vacante, contra Christian, igualmente perdiendo dicha lucha en el evento Extreme Rules. En junio, Alberto clasificaría a la lucha de escaleras por el Money in the Bank y ganaría el contrato de dicha estipulación. Finalmente canjearía su oportunidad titular ante CM Punk en agosto del mismo año en el evento SummerSlam, derrotándolo por el Campeonato Mundial de WWE, ganando así su primer campeonato dentro de la compañía y el segundo campeonato mundial de su carrera. Alberto se convirtió en el primer campeón nacido en México que ha sido campeón mundial de WWE. El reinado de Alberto duraría poco, pues lo perdería un mes después, en septiembre, en el evento Night of Champions contra John Cena. Posteriormente lo recuperaría en el evento Hell in a Cell, enfrentando a John Cena y CM Punk.
Finalmente perdería el campeonato el 20 de noviembre ante CM Punk en el evento Survivor Series, perdiendo su revancha titular en el programa de Raw del 28 de noviembre y una lucha posterior en TLC de dicho año ante The Miz y CM Punk. Durante el año 2012, Alberto Del Rio retaría al campeón mundial pesado Sheamus después de WrestleMania, enfrentándolo en SmackDown pero perdiendo por descalificación. Posteriormente lucharía en una fatal de 4 esquinas ante el campeón Sheamus, Randy Orton y Chris Jericho en Over the Limit, reteniendo el irlandés del campeonato. Durante varios meses seguiría su rivalidad ante el guerrero celta, enfrentándolo en Money in the Bank, SummerSlam y Night of Champions, pero sin tener éxito en conquistar el título. Posteriormente tendría un feudo contra Randy Orton, en el que se enfrentaría en 3 ocasiones en Hell in a Cell, Raw y SmackDown, perdiendo los 3 combates. Y a finales del 2012, Alberto obtuvo una oportunidad titular ante el campeón mundial pesado Big Show, perdiendo por descalificación. El feudo contra Big Show seguiría a principios del año 2013, ganando finalmente el campeonato mundial pesado el 11 de enero en SmackDown. Alberto defendería exitosamente su campeonato contra el antiguo campeón en Royal Rumble en un Last Man Standing y en el evento Elimination Chamber. Del Rio llegaría hasta WrestleMania 29 como el campeón mundial de peso completo y derrotaría a Jack Swagger en dicho evento, pero un día después en el Raw post WrestleMania perdería su presea ante Dolph Ziggler. Posteriormente en Payback recuperaría su campeonato ante Dolph Ziggler y lo derrotaría nuevamente en Money in the Bank. En SummerSlam enfrentaría a Christian y lograría derrotarlo. También retendría el título contra Rob Van Dam en Night of Champions y Battlegrounds. Finalmente, Alberto enfrentaría a John Cena en Hell in a Cell, perdiendo contra él su campeonato. 2014 sería su último año con WWE durante este periodo. Tendría una rivalidad ante Batista durante principios de año. Participaría en el Andre the Giant Memorial Battle Royal y retaría varias veces por el campeonato de Estados Unidos. En agosto sería despedido por problemas en vestidores con un empleado de WWE quien hizo comentarios racistas frente a Alberto, quien terminaría golpeando al empleado, provocando así su despido. Tras su despido de WWE, Alberto regresaría a México ahora con el nombre de Alberto el Patrón, pues la compañía tenía los derechos del nombre Alberto Del Rio. El luchador llegaría a la AAA en el evento Triplemanía 22, atacando al hijo del perro aguayo después de la lucha estelar. El Patrón tendría su primera lucha oficial en AAA el 14 de septiembre del 2014, haciendo equipo con La Parca y Místesis para enfrentar al perro aguayo, Averno y Tejano Jr. Después de esta lucha comenzaría una rivalidad contra el mega campeón Tejano Jr., enfrentándolo por dicho título en Guerra de Titanes el 7 de diciembre, convirtiéndose así en el nuevo campeón máximo de la compañía y siendo el primero y único luchador hasta el momento en ganar el mega campeonato de AAA y el campeonato mundial de peso completo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En el año 2015, Alberto tendría presentaciones en el circuito independiente de Japón y México. Tendría una aparición en Ring of Honor y WWL, donde ganaría el campeonato máximo de esta promoción. El Patrón llegaría a Lucha Underground como el mega campeón de AAA y continuaría su rivalidad contra el Tejano Jr. Posteriormente también rivalizaría contra Johnny Mundo, perdiendo su combate en el episodio Última Lucha. Dentro de la 3 veces estelar, Alberto participaría en la Lucha Libre World Cup, haciendo equipo con Místesis y Rey Mysterio, derrotando en la final a Matt Hardy, Mr. Anderson y Johnny Mundo, siendo los primeros ganadores de este torneo. En la segunda mitad del año 2015, el Patrón dejaría vacante el mega campeonato y en el evento Hell in a Cell haría su regreso a WWE retando a John Cena por el campeonato de Estados Unidos, derrotándolo limpiamente y teniendo su primer reinado con esta presea. Durante el resto del 2015, Del Rio seguiría reinando y se uniría a la Liga de las Naciones en un feudo contra Roman Reigns. En enero del 2016, Del Rio enfrentaría a Kalisto por el campeonato, perdiéndolo en Raw y recuperándolo un día después en SmackDown. Posteriormente en el evento Royal Rumble se volverían a enfrentar,
perdiendo una vez más el campeonato ante Kalisto. Intentaría recuperarlo en Fastlane, pero terminaría fracasando. En WrestleMania tendría una lucha junto a la Liga de las Naciones, enfrentando a New Day, derrotándolos en una lucha de tríos. Después de la lucha serían atacados por Shawn Michaels, Mick Foley y Stone Cold. Del Rio participaría en la lucha por el Money in the Bank, pero perdería la lucha, siendo esto lo último de importancia que hizo en WWE, pues tiempo después sería suspendido por infringir la política de bienestar y finalmente sería liberado de su contrato en septiembre del 2016. Alberto tendría un paso por el circuito independiente de México y para marzo del 2017 llegaría a Impact Wrestling retando al campeón Bobby Lashley, derrotándolo pero siendo su victoria anulada. Posteriormente derrotaría a Magnus por el campeonato de Global Force Wrestling y volvería a rivalizar contra Bobby Lashley. En Slammiversary tendrían una lucha de unificación, ganando y convirtiéndose en el campeón mundial unificado de ambas empresas. El patrón se mantendría como el campeón hasta que en julio fue suspendido por un problema en su vida personal y se le despojaría de su campeonato al mes siguiente. Seguiría luchando en la empresa hasta que fue liberado de su contrato por no presentarse el evento de lucha underground contra Impact en abril del 2018. En 2019 anunciaría la formación de su propia empresa llamada Nación Lucha Libre, y en julio del mismo año presentarían su primer evento televisado, al que yo asistí por cierto, teniendo presentaciones en diferentes ciudades del país y terminando la primera temporada a finales del mismo año. En el 2020 protagonizaría un escándalo al ser arrestado en mayo del mismo año por cargos de agresión sexual. Alberto sería procesado y saldría bajo fianza de $50,000. Se esperaría su juicio, pero finalmente en diciembre de 2021 sería liberado de todos los cargos y sería declarado inocente. En 2022, el patrón regresaría con su empresa Nación Lucha Libre a la televisión, presentando talentos como Carlito, Ella Park, Jesse Jackson y Travis Banks. También haría su regreso a AAA para la Lucha Libre World Cup del 2023 formando un equipo junto a Psycho Clown y el hijo del Vikingo. En estos momentos, el patrón regresó a AAA para la gira Orígenes. El futuro del Orgullo de México es incierto, pero no cabe duda que es uno de los luchadores más talentosos y exitosos que han salido de México, llevando el legado de su familia y la lucha libre mexicana a todo el mundo. El patrón ha sido campeón de las promociones que ha pisado. Fue uno de los rudos más importantes de WWE en 2011 y regresó a México siendo todo un ídolo. A pesar de que en los últimos años haya caído, Alberto es uno de los referentes más grandes de México y ha forjado su propia historia fuera de la sombra de 2 caras y 1000 máscaras, convirtiéndose en el luchador más exitoso de todo México.